¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo, en el que vamos a analizar un debate que se realizó entre algunos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y un pastor miembro del nacionalismo cristiano. Las personas eran Alex y James Bowen, que nosotros estuvimos haciendo un programa sobre nacionalismo cristiano justamente con James Bowen desde los Estados Unidos. También Christopher Bison, Walter Fite y Martin Smith, de parte de los miembros de la Iglesia Adventista. Y el invitado, en este caso, para debatir fue Lennox Kalifunga, un miembro del nacionalismo cristiano con presencia en Zambia y también en los Estados Unidos. Vamos a estar compartiendo algunos fragmentos de ese debate porque nos parece muy importante desde el punto de vista del análisis de los argumentos. He estado viendo que prácticamente en todas las conversaciones, en todas las exposiciones, los argumentos son los mismos, los que defienden los nacionalistas cristianos, para imponer desde el gobierno leyes que tengan que ver con la fe en Dios, ¿no? Bueno, en resumen, vamos a poder vislumbrar cuál es la línea argumental con la cual nos vamos a tener que topar en la vida, en lo que se viene y en el cercano futuro. Para esto me acompaña Loreto Martínez, muy bienvenida. Muchas gracias, y también queremos extender la bienvenida a aquellos que nos están mirando por las redes sociales y también la televisión. Y aquí a los que tenemos aquí presentes en el estudio, también es un gusto poder tenerlos aquí con nosotros y esperamos que este programa pueda ser de bendición. Y queremos recordarle que ustedes tienen participación en este programa a través de las redes sociales YouTube y Facebook. Ustedes en youtube.com/Red Adevenir Televisión, allí van a encontrar este programa y ahí pueden dejar sus preguntas, o si no en facebook.com/Red Adevenir TV. Ahí también en esta misma transmisión pueden dejar las preguntas, comentarios que tengan, así también ustedes pueden participar con nosotros y hacer sus preguntas, sus comentarios o lo que ustedes deseen. Bien, muchas gracias, Loreto. Bueno, aquí tenemos justamente a James Bowen. Ustedes recordarán que estuvo participando junto a nosotros en la exposición sobre lo que significa el nacionalismo cristiano en el cumplimiento de las profecías. Ellos tienen, junto con su hermano Alex, un ministerio que se llama Adventist History Library, que justamente se encarga de buscar documentación histórica, manuscritos, artículos de revistas adventistas del siglo XIX y estudios sobre profecía y teología pionera. Incluso recopilan libros antiguísimos sobre lo que creían también los protestantes en la antigüedad y cómo hoy están a veces cambiando de posturas en algunas cuestiones, ¿no? Bueno, en este primer segmento, James Bowen le va a consultar a Lennox Kalifunga sobre el principio de equidad general de la ley y la vigencia de la ley en el nuevo pacto, porque se está queriendo imponer legislaciones desde el Estado basado justamente en la vigencia de la ley, cosas que muchas veces los evangélicos protestantes, desde donde proviene Lennox y muchos de los que impulsan el nacionalismo cristiano en los Estados Unidos, han dicho que la ley fue cumplida por Cristo y está clavada en la cruz, que no es necesario ya que cumplamos, por ejemplo, el día de descanso del cuarto mandamiento. Bueno, escuchemos la pregunta y su respuesta. Sé que algo de lo que hablamos la última vez fue la legislación sobre el día de reposo y el domingo, etc. Y pensé que ambos podríamos tener mucho más preguntas al respecto. Ciertamente es un tema que se ha debatido mucho hoy en día. Fue un tema que se debatió como probablemente el más candente de la Reforma. Si nos remontamos a la Confesión de Augsburgo, artículo 28, donde se encontraba uno de los temas más debatidos, una de las cosas que usted dijo la última vez y que realmente me hizo reflexionar fue que estaba a favor de la equidad general de la ley. En cierto sentido, parecía que lo estaba planteando como, bueno, la equidad general o el principio general, y como que se distanciaba de la elección de un día en particular.
La razón por la que quería continuar con esto es que revisé algunos diálogos entre algunas personas del New St. Andrews College, como Jared Longshore y Damon Klein. No parecían estar a favor del principio de equidad general de la ley. De hecho, afirmaban específicamente que queríamos asegurarnos de qué día queremos honrar. Así que quería conocer su opinión al respecto, ya que nuestra perspectiva, el principio de equidad general del que usted habló, no parece reflejarse en lo que defienden. Son muy específicos sobre qué día quieren codificar en la ley. Correcto. A eso me refiero. Diría que empezar por el principio y decir que estoy seguro de que estos caballeros estarán encantados de explicar sus posturas al respecto. Lo que sí puedo asegurarles es que todos coincidimos en algunos de los principios fundamentales de la teología política, y lo que subyace a todo eso es la idea de que Cristo es verdaderamente Rey, que reina y gobierna sobre todas las cosas, y que su palabra ha influido en cada aspecto de la vida bajo su reinado. Así que creo que estaríamos muy, muy de acuerdo. Lo maravilloso de nuestra camaradería es que no será completamente idéntica. Hay cosas que ellos enfatizarán y yo no, y otras que yo enfatizaría y ellos no, pero todos nos basamos en el mismo principio fundamental. En mi opinión, lo que considero la equidad general de la ley, la equidad general en la aplicación de la ley, es básicamente una referencia al hecho de que la ley de Dios es atemporal, es universal y atemporal, y relevante no solo para el pasado, no solo para naciones históricas, pero es bueno y correcto que apliquemos esa ley hoy. Pero claro, porque no estamos en el pasado y no somos exactamente como las naciones de antaño, y porque estamos en la administración del nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, tiene algunas diferencias en la forma en que tratamos la ley. No es exactamente igual que en el antiguo pacto, y creo que en el nuevo pacto vemos una ley más perfecta. Vemos la culminación de la intención de la ley original de Dios, y Cristo todavía nos da los mismos principios de la ley que tan acertadamente resumió con las declaraciones: amar al Señor tu Dios con tu corazón, alma y mente, que es una referencia a la primera tabla de la ley, y amar a tu prójimo como a ti mismo, que es un resumen de la segunda tabla de la ley. Y ese principio continúa. Es un principio que Cristo sigue defendiendo, es un principio que los apóstoles siguen defendiendo, y seguimos viendo eso como el patrón en el nuevo pacto, pero todo se basa en la premisa de que Dios es Dios, que es verdaderamente tres en uno, lo que significa que el Hijo de Dios, Jesucristo, es verdaderamente Dios, y que es Señor de señores y es Rey de reyes. Gobierna sobre todas las cosas y tiene una ley que es buena para las naciones. Y eso es lo que, en resumen, es a lo que me refiero con la equidad general de la ley. Bien, ¿qué está diciendo acá este expositor de parte del nacionalismo cristiano? En su comprensión, la ley de Dios es buena para las naciones. Ese sería el resumen. Está vigente, y creen incluso de que luego de la muerte de Cristo, esa ley fue perfeccionada, como si lo que Dios hubiera dado en su origen no fuera perfecto. Ellos dicen que fue perfeccionada y que, aunque está resumida en esos dos grandes mandamientos, amor a Dios y al prójimo, todavía sigue siendo buena para las naciones en su contenido total. Lo cual llama la atención porque la postura, digamos, tradicional de la iglesia o de las iglesias evangélicas reformadas y las protestantes ha sido no meterse mucho con la ley, decir que somos salvos por gracia, y la ley de Dios, aunque es buena, fue clavada en la cruz. Fue cumplida por Cristo y nosotros no tenemos tanto que ver con la ley. Nosotros somos salvos por gracia. Y básicamente esto
se dice cuando se toca el cuarto mandamiento que tiene que ver con el día de reposo. Es decir, nosotros no somos esclavos para seguir cumpliendo la ley, nosotros nos ha libertado Cristo. Ese es el argumento. Cosa que aquí aparece un poquito de contradicción, porque se empieza a decir la ley de Dios es buena, no solamente desde una perspectiva espiritual para las personas, sino para las naciones. Y bajo la premisa de que Cristo es rey. ¿Alguien podría oponerse a eso? Yo lo comparto. Cristo es rey, gobierna, aunque hay un punto que no se ha tocado aquí y es la acción del diablo que ha sido autorizada por Dios de ser el príncipe de este mundo, de gobernar sobre los reyes de este mundo o sobre los que lo escogen. Pero el punto es que nosotros como adventistas del séptimo día siempre hemos sido fieles defensores de la vigencia inmutable de la ley de Dios, inclusive el cuarto mandamiento, y ahora tenemos otras personas que en base a esos mismos principios vienen a querer a imponer cosas contrarias a esa propia ley. ¿Tenías algo que decir? Quizás algo importante sobre el nacionalismo cristiano, porque quizás, sobre todo en esta etapa de la historia es importante, es porque en Estados Unidos, en este momento, con el gobierno de Donald Trump, hay mucha gente del nacionalismo cristiano que está en el gobierno y que está ahí trabajando juntamente con Donald Trump. Entonces, impulsando agendas que probablemente van a desencadenar el fin con la imposición de dogmas religiosos. Entonces, es por eso que es importante que sepamos cuáles son los pensamientos que se tienen actualmente desde las esferas grandes del poder de Estados Unidos para que también podamos empaparnos. Y algo interesante es de que es como que lo que dicen de que Cristo es rey es como el lema del nacionalismo cristiano. Sí. Entonces, y puede tener un sentido peligroso en el enfoque que quizás se lo da como que si es rey, él puede reinar aquí en esta tierra y su reino puede ser, venga a nosotros tu reino. Es rey y tiene su reino y tiene su ley debe ser impuesta. Sí. Porque nosotros debemos obedecer. Ahora, y es un poco raro el tema de que diga de que ha sido perfeccionada. O sea, está bien, Jesús sí lo resumió en amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ese es el resumen de la ley más grande. Básicamente lo que dijo es que la ley no se modificaba, ni una jota ni una tilde. Esa fue la declaración de Jesús respecto de la ley en Mateo 5. Y que los mandamientos que encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, su resumen, o sea, en lo que termina desencadenando o a lo que se refiere es primeramente amar a Dios y después amar al prójimo. Entonces, no está diciendo de que, bueno, ahora es más perfecta, sino que es lo mismo. O sea, está simplemente haciendo un pequeño resumen de lo que es la ley, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen más perfecta en el sentido de que van a querer meter el domingo. Quizá. Claro. Ahora, el punto es, ¿podemos oponernos a la idea de que Cristo es rey? Evidentemente lo es y la Escritura lo dicen. ¿Podemos oponernos a la idea de que Cristo gobierna sobre los reyes de la tierra? ¿Que Cristo quita reyes y pone reyes? Evidentemente eso lo hace. Como también es cierto de que ha otorgado libertad a las personas y también libertad al diablo para ejercer su dominio o su usurpado dominio sobre esta tierra. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿Dios bendecirá a una nación que tome a Dios como fuente de toda razón y justicia? Inclusive su ley, razón y justicia, ¿no? Yo creo que sí. De que Dios a toda nación que lo reconozca y que quiera cumplir sus leyes, tanto desde lo individual como desde lo colectivo, desde lo social, desde lo político, si genuinamente quieren cumplir la ley de Dios, creo que va a ser un gobierno delegado bendecido, podríamos decir. Ahora, ellos también presentan como que Cristo ejerce su dominio sobre cada centímetro cuadrado del
cosmos y que no hay nada que escape a su dominio. Y eso, aunque es cierto, también tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones intermedias, temporales, de que Dios está permitiendo que el mal se desarrolle. Ahora, otra idea que está rondando es si nosotros vamos a traer el reino de Dios a la tierra, si nosotros tenemos que impulsar ese reino, o si el reino de Dios se va a establecer sin mano humana. Vamos a seguir viendo el debate, vamos a dar algunas opiniones también, algunos pareceres, algunas reacciones a lo que se dice. En este caso, Christopher Bison, un pastor adventista, le pide que amplíe su comprensión sobre esto y él dice lo siguiente. ¿Cómo defines ese principio fundamental? El término que usas, principio fundamental, ¿qué es eso? Defínelo. Básicamente el principio fundamental al que me refiero se refiere al reinado de Cristo, porque Cristo es rey y porque es rey sobre absolutamente todo. En 1 Corintios 6:15 se refiere a su soberanía verdaderamente como rey de reyes y señor de señores, y porque es rey sobre absolutamente todo. Su palabra habla de absolutamente todo. Él es el creador del cosmos y no solo el creador, sino el gobernante del cosmos. No hay centímetro cuadrado del cosmos sobre el que Él no presida, sobre lo que no gobierne, sobre lo que no reine. Y es por eso que su palabra no se centra estrechamente en un solo aspecto de la vida. Es cosmológica en su alcance, porque Cristo es rey del cosmos. Él es verdaderamente soberano sobre absolutamente todo. Diría que es el principio básico y sobre ese principio descansa todo. Esto significa que en nuestra comprensión de la política los gobernantes y magistrados deben someterse por completo a Jesucristo como rey. No son los arquitectos del bien ni del mal, ni siquiera son los arquitectos de la ley. Simplemente son quienes defienden una ley de Dios que Dios ha dado y buscamos aplicarlo sabiamente de una manera que permita a las personas ser libres y prosperar. Tiene razón con que el reino de Cristo es sobre absolutamente todo. Hay fundamento bíblico que lo afirma. Es cierto que los magistrados y los gobernantes deben someterse a Cristo como rey y legislador, y que esto es lo que va a permitir a las personas que sean libres y que prosperen. Yo, por lo menos hasta aquí, comparto su creencia, ¿no? O sea, cuando Jesús se va al cielo, ¿no? Dice, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Y sí, o sea, obviamente los gobernantes y todos los que tienen cargos de poder deberían entregarse o como subordinarse a la ley de Dios y a Dios, ¿no? Y eso sería maravilloso. O sea, lo que generaría sería un país o un mundo en el que realmente haya libertad y haya, y por lo menos que el mal haya no orden. se desarrolle en toda su extensión y de que se cuente con la bendición y la protección de Dios. Sí. No vamos a decir de que se va a quitar el pecado de este mundo, porque sabemos que eso lo hace Cristo, Sí. pero sí hay naciones que son bendecidas de acuerdo a lo que hacen y naciones que son maldecidas. Y hay orden y hay cosas que hacen que se semeje más al cielo, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta de que el reino de Jesús, y cuando vino a esta tierra, a él lo querían, o sea, muchos de las personas que lo escucharon cuando él hizo la multiplicación de los panes y los peces, lo querían poner como rey de Israel, para que los libre de todos los males y los libre y les dé comida. Dice, La bueno, prosperidad sí, temporal. claro, y por el pan y los peces, ¿no? Entonces, él dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, yo creo que sí es cierto de que Jesús es rey, y sí es cierto de que si un gobierno acepta los mandamientos de Dios y acepta ser guiado por Dios, sí hay bendición, pero también es importante que tengamos claro de que el reino de
Dios no es de este mundo, el reino de Jesús no es de este mundo y si nosotros ponemos nuestras aspiraciones o nuestros ojos en la esperanza de gobernantes, la esperanza de personas que quizás no cumplen con su vida los mandamientos y quizás no cumplen con su vida también lo que Dios nos está pidiendo, podemos correr un grave peligro de poner nuestra esperanza en hombres, que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Bien. Entonces, Ahora, por lo menos mi convicción personal es de que Dios va a bendecir a todo aquel que escoja cumplir su ley. Aún con los errores y defectos de todas las personas, aquel que elija poner en práctica los mandamientos de Dios, tanto a nivel individual como a nivel de países, yo creo que va a contar con la bendición de Dios. También es cierto de que Dios va a castigar a todos los que se opongan a su ley y a su gobierno. Si hay algo que va a hacer Dios cuando regrese a la tierra, es justamente deshacer los reinos de este mundo. La profecía de Daniel 2 claramente lo explica y hay muchos pasajes que ya vamos a estar compartiendo. Entonces Dios va a castigar a todos los que se oponen a su ley, tanto a niveles individuales como colectivos, como sociales. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, Nínive, son ciudades que iban a recibir la destrucción de Dios por haberse opuesto a su ley. Ahora, si hay algo que va a recibir la ira de Dios, va a ser sobre aquellos que, intentando presentarse en nombre de Dios, impongan cosas contrarias a su voluntad, cosas que provengan del enemigo. Ahí es donde es la abominación desoladora. No es solamente me reniego contra tu ley, por ejemplo, el rey del sur, sino que diciéndome cristiano, presentándome en el nombre de Dios, hablando de las bondades de la ley de Dios, no impongo la ley de Dios. Eso es la abominación desoladora en el concepto teológico bíblico. Ahora, ¿el reino de Dios está entre nosotros? ¿Es un reino espiritual o es un reino material, el que ahora está sobre nosotros? ¿Cuándo Dios va a establecer el reino material en la tierra? ¿Será que hoy efectivamente Cristo está gobernando en los asuntos cotidianos o tenemos gobernantes que no responden a Cristo? Y la tercera pregunta, ¿Dios necesita humanos para establecer su reino en la tierra? Bueno, escuchemos las opiniones de Walter Veit y de Linux Califunga. Walter y Martin, si Cristo es rey, y creo que lo es, ¿necesita humanos para hacer cumplir su ley? Si puedo responder desde la historia, cuando los judíos intentaron establecer un reino donde gobernarían y donde podrían tener dominio sobre las naciones y establecer una teocracia, por así decirlo, eso fue barrido cuando Cristo vino y estableció un reino que, según él, se había acercado a través de su venida a esta tierra. El reino se ha acercado a ustedes y la Biblia dice que muchos están presionando para entrar en ese reino. También le dijo a Pilato que mi reino no es de este mundo, porque si lo fuera, mis siervos pelearían. Así que se refería a un reino espiritual al que entrarían por fe todos aquellos que decidieran seguirlo. No se trataba de un reino espiritual gobernado por poderes terrenales. Era un reino que sería convocado y compuesto por personas guiadas por el Espíritu Santo para aceptar a Jesucristo como el Salvador del mundo, como su rey personal dentro de este reino y estar sujetos a las reglas y regulaciones que forman parte de su reino. Estas están claramente estipuladas en la Biblia y los 10 mandamientos son parte de esa ley, pero nunca se encuentra dentro de ese sistema que se estableciera un poder terrenal para imponerlo. La iglesia era una entidad espiritual, nunca se mantuvo en esos ámbitos
y el conflicto surgió cuando el poder político se sumó al poder espiritual, lo que creó un sistema donde a través del Estado la Iglesia podía controlar la conciencia. Cuando el protestantismo se alejó del reinado de la era medieval, intentaron hacer exactamente lo mismo en Europa y establecieron estructuras paralelas gobernadas por el protestantismo y el Estado, en lugar de por el catolicismo y el Estado. Estas funcionaron en paralelo y provocaron un gran derramamiento de sangre. Por eso, cuando se estableció Estados Unidos, los padres fundadores insistieron tanto en que la Iglesia y el Estado debían estar separados, ya que el reino espiritual debía ser gobernado por un llamado del Espíritu Santo. Así que tenemos dos filosofías. Una que afirma que el Estado debería regular estas cosas y uno que afirma que el Espíritu Santo está llamando a las personas a una relación de reino que solo culminará cuando Cristo regrese para establecer su reino. Los reinos terrenales, según Daniel capítulo 2, serán eliminados y la Biblia es muy clara al respecto. Entonces me resulta curioso cómo podemos ver un sistema donde los reinos terrenales serán incorporados en lugar de eliminados. Por cierto, aprecio mucho ese resumen y quiero aclarar algunas cosas. No es mi postura que la Iglesia deba asumir el poder político como lo hace el Estado. En este punto creo que estamos totalmente de acuerdo. Creo fundamentalmente en la separación de la Iglesia y el Estado. Creo que mi precedente en la separación de la Iglesia y el Estado reside en la idea de que debe haber un estándar que determine la división entre la Iglesia y el Estado. ¿Y qué es? Creo que es el estándar de que Cristo gobierna sobre ambos. Cristo gobierna sobre la Iglesia y Cristo gobierna sobre el Estado. Y le dice a la Iglesia que gobierna en su ámbito particular como pilar y fundamento de la verdad en la sociedad y gobierna al Estado al ordenarle que presida exclusivamente la justicia, que consiste en recompensar el bien y castigar el mal y no transgredir esos límites. Así que Cristo mismo, Dios mismo, nos da en su palabra los parámetros mediante los cuales podemos discernir lo que esas esferas deben hacer. La Iglesia no debe asumir las responsabilidades que se le otorgan al Estado. El Estado no debe asumir las responsabilidades que le corresponden a la Iglesia, y una institución adicional que Dios nos da, junto con la Iglesia y el Estado, es la familia. Como se ve en las Escrituras, la familia debe presidir sobre la salud, la educación y el bienestar. Eso no es algo que al Estado se le haya mandado a hacer, ni siquiera es algo que a la Iglesia necesariamente se le haya mandado a hacer. Todas estas instituciones son distintas, están separadas, pero existe cierta interconexión, existe una superposición, existe un sistema de rendición de cuentas entre todas ellas. Es necesario que todas funcionen en sus respectivas jurisdicciones para lograr la verdadera libertad y el verdadero florecimiento. Así que solo intento aclarar mi idea sobre la separación de los gobiernos en ese sentido. También mencionaste dónde reside el reinado de Cristo. ¿Hay una ubicación específica para esto? Creo firmemente que existen implicaciones terrenales muy reales y directas con respecto al reino de Cristo. Si me lo permiten, hay algunos pasajes de las Escrituras que quisiera mencionar para enfatizar estos puntos precisos. Uno de los primeros que mencionaré aquí es el que mencioné antes. De hecho, permítame comenzar aquí. Comenzaré con el Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ese es el lenguaje de las Escrituras. 1 Timoteo 6:14, y leeré hasta el versículo 16, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad,
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y luego hay otros pasajes aquí que también podríamos consultar y que enfatizan la realeza de Cristo. Un pasaje que me gusta mencionar a menudo, y lo hice en nuestra última conversación, es Mateo 28, que comienza con Cristo dando esta gran comisión con las palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cierto sentido, Cristo nos da este mandato de ir y hacer discípulos a las naciones según el principio, basados en su reinado, en el hecho de que los cielos y la tierra están bajo su autoridad. Si Cristo no presidiera sobre todas las cosas, no sería Dios. Para que Dios sea Dios, debe ser soberano, debe gobernar y reinar sobre todas las cosas. Por eso creo que esto es tan importante, porque creo que reducir el reino de Cristo a la mera salvación personal y a los corazones personales es en realidad reducir el gobierno sobre el cosmos que Él subraya a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Él es un verdadero rey, no en un sentido metafórico, sino en un sentido real. Es un rey de reyes, es una declaración comparativa real. Él es Señor de señores. Es una declaración real en tiempo real, en reinos reales, dirigida a naciones reales. Y por eso creo firmemente que Cristo, en su obra redentora, reconcilia consigo todas las cosas, como nos dicen las Escrituras. Él reconcilia todas las cosas que le pertenecen. Y creo en la reconciliación de todo. Y esto es lo que nos dice el Salmos 2. Quienes no se doblegan serán destruidos. Y creo que esta es la misma referencia que vemos en Daniel 2 y también en Daniel 7. Y Él reinará. De hecho, Daniel 7 usa un lenguaje muy interesante. Leeré un poco aquí en el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, ancianos y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. No será un reino eterno. Es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que Él gobierna y reina sobre absolutamente todo, y esta es la base sobre la cual podemos tener la confianza de que Cristo está obrando en este mundo, está reconciliando a la gente con Él, está reconciliando a las naciones con Él, está reconciliando al cosmos entero consigo mismo, y podemos consolarnos con eso, podemos encontrar esperanza allí. Bien, son ideas fuertes, ¿no? Delicadas para tratar. Sinceramente, yo he trabajado en Departamento de Libertad Religiosa dentro de la Iglesia Adventista y nunca me había topado con ideas como estas, que te vienen a hablar en tu terreno prácticamente, en decirte Cristo es Rey y por lo tanto vamos a impulsar su reino. ¿Y quién se puede oponer a eso? Ahora, cuando Cristo dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no está diciendo conviertan a los poderes políticos, está diciendo vayan a todas las gentes de las naciones a llevar el Evangelio. Sin embargo, aquí, si se lo toma de una manera textual, podría ser malinterpretado. El punto es que, sí. Bueno, aquí Gladys, tu mamá, que le mandamos un saludo, dice desde Santa Rosa, La Pampa, Gladys. El pasaje de que habla este hermano nacionalista no se refiere a nuestro tiempo, sino al final, cuando se establezca el reino de la gloria. Entonces, es importante lo que se está diciendo. Claro, porque el reino de Cristo tiene varias etapas. Sí. Una de esas etapas, o una de esas facetas es el reino de la gracia. Cristo tiene muchas coronas y la Biblia dice que Cristo tiene muchas coronas. Una de esas facetas es el reino de la gracia en el que nos encontramos nosotros. Y va a llegar el momento, y vamos a ver algunos pasajes ahora, que Él va a imponer el reino de la gloria, es decir, el mando soberano y efectivo sobre cada acción y decisión de este planeta. Y es llamativo lo que está presentando este hermano, de que realmente está presentando como que, sí, acepto de que el gobierno tiene que tener
Independencia, esa sí. independencia con la religión, pero tiene que pero obedecer sí, los mandatos religiosos. sí, y en algún sentido, pero dice, pero yo creo que ahí hay una línea que se puede ver con esos pasajes que presentó, de que Claro, yo he escuchado algunos podcasts donde ellos argumentan esto, en donde ellos dicen, bueno, al Estado le corresponde la función de empuñar la espada. La Iglesia no tiene que hacer eso. El Estado va a imponer la justicia. Sin embargo, ¿cómo lo va a imponer esa justicia? Bueno, de acuerdo a los principios que le establece la religión, el cual es la ley que debe cumplirse. Entonces, es el brazo armado de la Iglesia. Aunque son funciones separadas, se interrelacionan y lo que quieren hacer es que el Estado, como en la antigüedad, en la Edad Media, sea el ejecutor de las decisiones de la religión. sí, y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado y algo que hemos presentado en algún otro programa anterior es que justamente los nacionalistas cristianos hablan sobre este versículo de id a ser discípulos y hacer que guarden todas estas cosas. O sea, es como... Y que muchas veces esos mandatos se van a imponer por la fuerza, dice, Sí, lo han y dicho. lo dicen. Entonces, no es que están simplemente diciendo, bueno, va a estar Evangelizando. separado cada uno de los dos, sino... Y yo creo que es importante el versículo que presentó de Salmos 22, si no me equivoco, que habla sobre que va a ser un solo reino y también va a ser Jesús quien reine, pero eso va a ser en el futuro, cuando Claro. ya se establezca todo, cuando Tenemos ya... que poner los pasajes en contexto. Cuando presenta Sí. el pasaje de Daniel, por ejemplo, eso está cuando se destruye la cuarta bestia, que es la última. Sí. En ese momento se establece ese reino eterno. Cuando todo este mundo ya haya pasado, ya se haya demostrado de que realmente el mal estaba gobernando y cómo estaba gobernando y que realmente todo se va a llegar a destruir y Dios va a establecer su propio reino. Y en Daniel 2 lo vemos cuando la piedra choca los pies. Sin la y venida entonces- de Cristo no hay un reino material, un Sí, reino de y gloria. ahí es cuando viene realmente el reino de Jesús a establecerse y ahí sí va a ser un solo reino en el que todos nosotros los que aceptemos a Jesús y los que aceptemos sus mandamientos y sus ordenanzas vamos a poder ser parte. Entonces, aquí y me choca mucho porque en Mateo 28 y eso el versículo, los últimos versículos son mis favoritos de la Biblia porque nos dice de que Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero es como que sacan de contexto eso de ir a ser discípulos Claro. y de toda potestad me es dada en el cielo y Si en se la tierra. pudiera establecer el reino de Cristo mediante esta evangelización a las naciones, no habría un fin del mundo. Sí, y no habría una venida de Jesús. Entonces, es importante Así que catastrófica, digamos. tengamos en cuenta los tiempos de cumplimiento de cada palabra profética. No podemos tomar un pasaje aislado y presentarlo en un contexto que no es el de él, porque vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Ahora, ¿nos podemos oponer a que una nación quiera hacer de la ley de Dios la base de su normativa? Yo creo que Yo no. personalmente creo que no. Creo que si una nación y sus gobernantes y su población escoge hacerlo, va a ser bendita de parte de Dios. Ahora. De hecho en el pasado, que yo creo que es cuando también uno de los versículos que presentaban, hablaba de que yo elegí una nación y te he elegido a ti. Y nosotros sabemos que Dios había elegido a Israel como su nación, que iba a ser como el ejemplo y que cuando Israel no aceptó a Cristo y lo terminó matando, nosotros llegamos a ser israelitas, digamos, ese nuevo brazo del pueblo de Dios, que nosotros aceptemos el gobierno y el reino de Dios. Pero estamos siempre dentro del reino espiritual, del reino de la gracia. Exactamente, es un tema de un reino espiritual. Un reino no de es- sacerdotes, Sí. dice que haría del pueblo de Israel. Lo mismo que somos nosotros hoy como iglesia, un reino de sacerdotes que en algún momento también seremos reyes y sacerdotes con Cristo cuando llegue el día de Dios de acuerdo al Amén. Apocalipsis. Y en ese sentido, que cuando Israel era el pueblo de Dios, cuando Salomón, por ejemplo, hizo su presentación del templo y ahí leyó la ley, los 10 mandamientos, y comenzó a decir muchas cosas, es como que Dios, una de las cosas que le había dicho es de que él lo iba a bendecir
si él guardaba sus mandamientos. Como va a ser con cualquier nación que lo haga. Por eso es que no nos podemos oponer a una nación que esté de acuerdo en guardar los mandamientos de Dios, porque va a ser bendecida por Dios. Ahora, eso no implica que aún la nación que quiera imponer los mandamientos de Dios, o que quiera regirse, no imponer, que quiera regirse de acuerdo a la ley de Dios, vaya a establecer el reino de Cristo. Va a seguir siendo un reino humano, con todas las deficiencias de la humanidad y de los reinos humanos. Y que Cristo va a venir a barrer cuando traiga su reino de la gloria, su reino temporal. Eso es lo que establece justamente una de las profecías bases de la Biblia, que es el reino, la profecía de Daniel 2, en donde establece los reinos humanos desde Babilonia hasta los reinos divididos del tiempo del fin, pasando por Medo-Persia, Grecia, Roma, y llegamos a los reinos divididos representados por los dedos de los pies, que serían en parte de hierro y en parte de barro cocido, representando su fortaleza y su flaqueza al mismo tiempo. Todo eso, de acuerdo a la profecía de Daniel 2, cuando venga el reino de Cristo representado por esa piedra, que se haría un monte que cubriría toda la tierra, representando el reino de Dios, que cubriría toda la tierra, dice que desmenuzaría tanto el barro como el hierro, como el bronce, la plata y el oro, y que serían como el tamo de las eras del verano, es decir, iban a desaparecer, como las hojas de otoño que caen y se las lleva el viento y nunca más aparecen. Ese es la venida del reino de Cristo total, podríamos decir temporal, no solamente el reino de la gracia, sino el reino de la gloria. Cuando Cristo se saque sus vestiduras de sumo sacerdote y se ponga las vestiduras de rey de reyes y señor de señores. Y lo que la profecía ha anticipado es que los reinos del mundo, salvo quizás alguna excepción muy particular de alguna municipalidad, de alguna provincia, de algún país que intente hacer lo correcto, se van a unir en oposición contra el reino de Dios. Leamos lo que la profecía dice, Daniel 2, 44 al 45. Y en los días de estos reyes, y está hablando de los dedos de los pies al fin de la historia, el Dios del cielo levantará un reino. Quiere decir que hoy no lo ha levantado a ese reino, por más que sea rey, desde antes de la creación del mundo. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Y acá es importantísimo esta aclaración. El reino de Dios, que es representado por esa piedra que es cortada del monte, no interviene mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. En la profecía de Daniel 7, si la leemos un poquito más en contexto, versículos 23 al 27, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, los reinos humanos, ¿no? El cual será diferente de todos estos otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Estamos en presencia de esa bestia, nosotros hoy. Esa es la bestia que gobierna. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Para que esto se cumpla, para que los santos reciban el reino, primero debe sentarse el juez y quitarle el dominio y destruir a la bestia. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando Cristo ejecute los juicios divinos sobre la bestia y sobre todos los poderes que le siguen. Y aquí una pregunta que podría ser útil sería, ¿y cuál es el pueblo de Dios? Es justamente el que lo acepta y obedece sus mandamientos. Dice Apocalipsis 12, 17, si no me equivoco, dice aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesús, es decir, las mismas creencias que Jesucristo, ¿no? Ese es el pueblo santo, es una nación dentro de los reinos del mundo, una nación espiritual, y ya lo va a aclarar luego Walter Feit. Sí, y que una vez que se ha destruido todo el reino de este mundo, ahí recién van a recibir el reino, van a poder reinar con Jesús, ¿no? Exactamente. Pasemos a Apocalipsis ahora. Estamos en Daniel, pasemos a Apocalipsis. Dice
Apocalipsis 17, 12 al 14, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, y está hablando del contexto del tiempo del fin. Pero por una hora, de muy poco tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, es decir, se han puesto de acuerdo, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Si hay algún rey, si hay algún gobernante en este mundo que no se quiere ubicar aquí, que quiera ser partidario de Cristo y no oponerse a su plan, a su gobierno, yo creo que va a ser prosperado por Dios. Pero lo que la profecía dice es que los reinos que van a gobernar en el tiempo del fin se van a unir contra Cristo. Y los Estados Unidos y todos los reinos poderosos de Europa son los que están aquí representados justamente en la profecía. En el caso de los 10 cuernos, son reyes que surgen de Europa. Pero también tenemos otra bestia que aparece contra Cristo en Apocalipsis 13. Pasemos a Apocalipsis 19, cuando Cristo viene a hacer justicia. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y aquí viene a tomar el reino, dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Para qué? Para herir con ella las naciones. Quiere decir que las naciones no van a estar evangelizadas sirviendo al rey, los reyes de la tierra. Puede ser que hayan personas. Personas de todas las naciones, sí. Sí. Pero las naciones en general no. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El contexto en el que Cristo va a tomar el reino es en el de la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Evidentemente Cristo lo es. Pero dice a continuación, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta es la realidad profética, que aunque existen reinos supeditados al reino de Cristo, están revelados y se van a manifestar en contra de ese reino de Dios. Si hay alguien que sinceramente quiere promover el reino de Dios aquí, yo creo que es algo loable, no me quiero oponer. El asunto es que no siempre tenemos en cuenta la fidelidad y la exactitud de la ley que Dios tiene, y quizás estamos impulsando agendas humanas y diabólicas en el nombre de establecer el reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿qué sucede entonces? Tenemos, de acuerdo a la profecía, aquí a la bestia, que era un poder diferente en oposición a Cristo. Nosotros sabemos que eso representa el imperio romano papal de los últimos días, unido con los reyes de la tierra. Entonces, tanto iglesia como Estado van a estar unidos contra el Cordero. Sin embargo, de acuerdo a la profecía, esos dos poderes, iglesia y Estado, van a estar usando el nombre de Dios, diciendo que van a imponer la ley de Dios, pero imponiendo la legislación del enemigo, de aquel que se levanta contra Dios. En otras palabras, serían el anticristo. El que se opone a Cristo. Y el que se quiere poner en lugar de Cristo. Claro, Quiere usurpar el que se opone a Cristo, no desde una oposición clara y distante, decir yo estoy contra, como podría ser el ateísmo, sino intentando ocupar su lugar. Porque dice, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, por seguidor de Cristo, por representante de Cristo. Esa es la realidad. Y eso es lo que va a recibir la ira de Dios. Hablábamos que el que guarda la ley es bendecido, el que la niega es maldecido, pero el que dice guardarla e imponerla a los demás, pero es una ley adulterada, recibe la ira de Dios, porque esa es la abominación desoladora.
Ahora, vamos a ver la pregunta que le hace James Bowen y cómo continúa este debate. Escuchemos. Lennox, una de las cosas que dijiste fue que crees en la separación de la iglesia y el Estado. Mi preocupación es que algunos profesores como Jared Longshore de New St. Andrews están recibiendo a personas como Timon Kling, quien habló a favor del conservadurismo nacional. Voy a leer el titular de su video de YouTube aquí. El argumento para renunciar a la separación de la iglesia y el Estado. Así que se aferran firmemente a la postura de renunciar a la separación de la iglesia y el Estado. En Lucas 17 leemos aquí, preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o el allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. La última vez cuando hablamos de Juan 6:15, cuando los judíos vinieron e intentaron hacer de Cristo el rey, Cristo los evadió en ese texto. Creo que tu respuesta a eso fue, bueno, ya sabes, es porque no se dieron cuenta del alcance de su reinado. Pero creo que nuestra respuesta sería, ya sabes, en ese momento, es nuestra postura que aquí estaban dando a Cristo o tratando de darle a Cristo todo lo que tenían y la respuesta de Cristo fue despreciarlo. Creo que debemos tener cuidado en esa situación porque hay una diferencia entre Cristo siendo rey y la entrega del reino a los santos. Y en Daniel 7, cuando el reino es entregado a los santos, es decir, a los seres humanos, eso no sucede hasta el fin de los tiempos. Así que hay una gran diferencia entre decir que Cristo es rey y lo que estamos hablando aquí, que es que los santos gobiernen con autoridad. Sí, de hecho yo afirmaría eso en términos de que los santos gobiernen con autoridad. Creo que en cierto sentido las llaves del reino han sido dadas a los santos. De hecho, creo que ese es precisamente el punto que Cristo estaba enfatizando al hablar con sus discípulos. Su interés era simplemente establecer un reino judío. En cierto sentido, su pecado fue pensar demasiado en pequeño y no reconocer que Cristo está construyendo un reino real en medio de ellos. Ese es el lenguaje de las Escrituras, como se lee en Lucas capítulo 17. No se construirá como ellos creen, no se logrará de la misma manera que el Imperio Romano obtuvo su prominencia y poder. Este reino no se construirá de la misma manera que se establecen los reinos humanos. Tiene implicaciones terrenales muy reales, tiene residencia terrenal, pero no se construye de la misma manera que otros reinos. Por eso creo que les da una comisión en Mateo 28, donde les dice, id y haced discípulos a estas naciones porque pertenecen fundamentalmente a Cristo. Hablamos un poco sobre cómo a la gente le gusta mencionar esto, cómo Cristo los despreció por querer coronarlo rey, y en cierto sentido no estaban en posición de coronar a un rey que ya era rey. Creo que eso es algo que debemos apreciar, pero aún en el libro de Juan, Cristo comparece ante Poncio Pilato, quien le pregunta, ¿eres tú el rey? Cristo no lo niega en absoluto, de hecho dice, tú lo has dicho. Así que no niega en absoluto esa realeza. De nuevo, su lenguaje en la Gran Comisión es el lenguaje de la realeza, lo que los apóstoles confirman en Colosenses capítulo 1 y en 1 Timoteo capítulo 6, es esa realeza tan real que también tiene implicaciones terrenales muy reales. Así que no hay forma de evadir esos versículos. Me interesaría leer algunos de los versículos que he leído, simplemente escuchar sus interpretaciones de cómo debemos interpretar estos versículos que hablan muy claramente del señorío de Cristo en ese sentido. ¿Puedo añadir una idea? Cuando la Biblia dice, bienaventurada la nación que sirve al Señor, la pregunta es, ¿quién es esa nación? Eso es básicamente lo que preguntas. ¿Qué representa esa nación? ¿Se refiere a una nación específica, digamos, de naturaleza cristiana a la que se hace referencia aquí? Porque la comisión evangélica debía extenderse a cada nación y creo que podemos afirmar con seguridad que si bien la mayoría de esas naciones rechazaron la comisión evangélica,
una proporción la aceptó. Así que independientemente de la nación que se visite, ya sea una nación con el sintoísmo o islam o cualquier otra religión principal, una proporción de esa nación ha aceptado el cristianismo. En mi interpretación de la situación, esto comprende la nación de Dios, universalmente extendida por todas las naciones, reinos y lenguas. Tenemos un pueblo que tiene a Cristo entronizado en sus corazones como Rey de Reyes y Señor de Señores, y para ellos su ley es suprema. Cuando se trata de una nación, digamos una nación cristiana que desea legislar, digamos ciertos parámetros que son divinos, como los 10 mandamientos, por ejemplo, la segunda tabla del Decálogo es lógica y comprensible. Hay que legislar para mantener la ley y el orden, que no se puede asesinar ni robar, y que debe haber respeto por la jerarquía que Dios ha establecido, honrando a tu padre y a tu madre, incluso no codiciar lo que pertenece a tu prójimo. En cuanto a la primera tabla, ¿qué se hace con las personas de ideologías diferentes? Porque si consideramos las leyes de blasfemia, por ejemplo, nos horroriza que alguien use el nombre de Jesús en vano. Pero para alguien que no es cristiano, ese no sería un parámetro con el que se le pudiera asociar. Lo mismo ocurre con el cuarto mandamiento, que es precisamente de lo que estamos hablando. Hasta aquí hay un planteo, ¿no? Walter Feit dice, es lógico que las naciones legislen en base a la segunda tabla, lo que tiene que ver con los derechos y las obligaciones entre los seres humanos, ¿no? No matarás, no mentirás, no robarás. No codiciarás. Y aunque eso es evidentemente menos conflictivo que la primera tabla de la ley, alguien podría decir, ¿pero por qué? Yo creo que muchas de esas cosas surgen de la razón, pero hay ciertos aspectos, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo últimamente con las leyes de aborto, que evidentemente implican asesinatos, en muchos de los casos, prácticamente de bebés por nacer, y desde antes también, que las naciones están legislando en base a, o han legislado en base a ciertas visiones contrarias a los mandatos morales, al por qué me impones eso, si es lo que tú crees, entonces no es lo que necesariamente yo tengo que creer, que las naciones se pueden apartar de esa legislación y de esa segunda tabla. Entonces podríamos plantearnos la pregunta, ¿hasta qué punto es lógico el argumento de Walter Feit de que podemos imponer la segunda tabla? ¿Y hasta qué punto no forma parte de, es una ley de Dios y que nosotros tenemos que acatarla? O la seguimos o no la seguimos, en el sentido de respetamos la ley de Dios completa o hacemos lo que nos da la gana. El punto de las naciones gobernadas por gobiernos racionalistas y ateos después de la Revolución Francesa es, vamos a aceptar la ley de Dios hasta que nos parezca correcta. Cuando nos parece incorrecta, la echamos a un lado. Como el ejemplo del no matarás y las leyes abortivas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el no adulterarás. Muchas veces las legislaciones recogían esto y castigaban el adulterio dentro de las leyes civiles. Sin embargo, hoy en día no es así. Por ejemplo, en Argentina tengo un conocido de que su esposa lo engañó y hasta tenía los videos de cámara de seguridad de que podía presentarlos al juez y le dijo, si presentás eso, el problema lo vas a tener vos. No me interesa quién adulteró, quién no adulteró. El tema es, se resuelven las cuestiones civiles y punto, de mitad y mitad para cada lado, para quién se queda los hijos o lo que fuera. Entonces, las naciones se pueden apartar, si quieren, de esa ley de Dios. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Malo. Yo creo que tanto en la primera como en la segunda tabla van a recibir las consecuencias de su extravío. Ahora, escuchemos la respuesta que le va a dar Linux sobre
este argumento de podemos imponer la segunda tabla, pero no la primera. Y me parece que es muy poderoso y que en algunas cosas tiene razón. Escuchemos. ¿Qué entiendes por reconocer la autoridad de Dios al aceptar el cuarto mandamiento tal como está legislado en la Biblia y por lo tanto reconocer su autoridad y su reinado en tu vida? Mi pregunta es si puedo imponérselo a alguien más si no tienen la misma visión del señorío de Cristo en sus vidas, porque son de una religión totalmente diferente. Esa sería mi pregunta. Puedo entender la segunda mitad del decálogo, que la segunda tabla forme parte de la legislación de todo gobierno, sin importar la religión a la que pertenezcan, pero la primera es muy específica. Es una deidad muy específica que tienes que reconocer y no tener otro Dios fuera de él. Es un mandamiento muy específico, no tener ninguna forma de idolatría que niegue esa premisa y luego honrarlo y respetarlo y aceptar su autoridad, reconociendo también el cuarto mandamiento. Es una elección muy personal dentro de este parámetro. Y hasta donde yo entiendo, la nación que acepta a Cristo como su rey y líder es la nación espiritual que se extiende por todas las naciones del mundo entero. Sí, agradezco esa claridad, lo desglosaría de esta manera. Creo que es imposible entender la segunda tabla de la ley sin la primera tabla de la ley. La razón por la que digo eso es que el mandamiento de no asesinar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar se basan en la idea de que hay un Dios y que Él ha hablado. Creo que la cultura fluye río abajo de la religión. La forma en que un pueblo se relaciona entre sí, la forma en que vive su vida, siempre se basa en lo que adora. Para aplicar esto a los 10 mandamientos, las naciones que no reconocen que existe un solo Dios, como se estipula en el primer mandamiento, y que no debe haber lugar para la idolatría, un tema recurrente en el resto de la primera tabla, las naciones que niegan esto parecen tener y consistentemente tienen, de hecho, una visión muy baja de la vida humana, donde se cometen actos como el aborto y muchas otras atrocidades sociales. La gente tiene una visión muy baja del matrimonio, donde se observa la fornicación y todo tipo de adulterio desenfrenado. La gente tiene una visión muy baja de la propiedad privada. La gente simplemente roba cosas porque no respeta la propiedad ajena. Las mentiras se convierten en algo muy común y la codicia se vuelve célebre. Un ejemplo de eso es el mundo progresista en el que vivimos, donde intentamos politizar la envidia, incluso lo consideramos algo bueno, pero la única cosmovisión que realmente puede abordar estos problemas, la única cosmovisión que realmente puede ser moral o la única que tiene una moralidad firmemente arraigada, es la cosmovisión cristiana. En otras palabras, para que una ley sea justa, para que una ley sea buena, debe provenir de Dios. Y creo que eso es lo que establece la primera tabla de la ley ante todo. Nuestro amor mutuo se basa en nuestro amor a Dios. Esto es lo que subraya Primera de Juan capítulo 4. Podemos amar porque Él nos amó primero. Tenemos un marco para el amor porque Cristo nos enseñó cómo es el amor para Él. Quienes no estén en armonía con Dios son totalmente incapaces de amar a otro. Creo que ese es un principio con el que, lógicamente hablando, todos estaríamos de acuerdo. Por lo tanto, Cristo mismo, al darnos la ley a nosotros en su totalidad, Cristo reitera esta ley hablando de nuestro amor a Dios y luego de nuestro amor al prójimo. Está resumiendo la ley en ese sentido. Ahora, en lo que respecta al cuarto mandamiento, creo que se trata de nuestra orientación hacia Dios y de reconocer que Él es el Rey. Y creo que aún más fundamental para esta pregunta es, ¿por qué instituyó Dios el sábado? ¿Era simplemente un día de inactividad? ¿Por qué nos dio un día de reposo?
Mi respuesta a esta pregunta es que nos dio un día de reposo como un medio para reconocer su gobierno irreversible y su reinado sobre todas las cosas. Esto también se ve en el sábado en el Antiguo Testamento, donde dos cosas son fundamentalmente conmemoradas. Lo primero es básicamente que la creación de Dios se ha completado, ¿de acuerdo? Aquí hay una ordenanza de la creación. Y lo segundo que se conmemora es la idea de que su pueblo ha sido liberado del exilio o de la esclavitud. Y así, cuando Cristo ordena la creación, se sienta en el trono en este último día para reconocer su gobierno y reinado irreversibles. Mi patrón consiste en analizar el nuevo pacto y ver cuáles son las ordenanzas presentes en la resurrección de Cristo. Él, esencial y efectivamente, inaugura este nuevo pacto que viene con esta nueva creación. En la primera parte de la exposición yo le doy la derecha a Linux. Es impresionante. Tiene razón, para mí tiene razón. O sea, muchas veces como iglesia adventista, por el tema de que no se viole la conciencia imponiendo desde naciones seculares leyes religiosas, hemos dicho, bueno, que las naciones legislen en cuestiones que tengan que ver con la interacción de derechos y obligaciones entre las personas y no se metan con lo de Dios. Es justamente eso, uno de los comentarios de tu mamá, justamente, que dice... Siempre a ella le gustó estos temas, o sea, Sí. le apasiona la defensa de la libertad religiosa. Dice, los gobernantes terrenales pueden imponer leyes de acuerdo a los mandamientos que se refieren a la relación entre los hombres, los 6 últimos mandamientos, pero no respecto de la relación entre Dios y el hombre, terreno en el cual el gran legislador hace reserva de todos sus derechos. El hombre no puede legislar aquí. Los 4 primeros mandamientos. ¿Qué es lo que vos pensás en este sentido? Bien, hace un equilibrio importante. El punto es, si la legislación humana debe basarse en la legislación divina para que sea buena, debe basarse, para mí, en toda la ley. Si yo quiero poner legislación buena, tengo que ponerla en base a toda la ley de Dios. Ahora, es cierto que los hombres, como dice mi madre, pueden regular las relaciones interpersonales, no las relaciones que tengan que ver con un poder superior como es Dios. Entonces, en ese sentido, se debe limitar su actuación al ámbito interpersonal y no meterse en la fe de las personas. Ahora, si nosotros queremos decir que nuestra legislación sea una continuación de la ley de Dios, vamos a intentar que nuestras leyes tengan como base, como cimiento principal, no la ley natural, no la ley, las costumbres, sino la ley de Dios. Eso yo entiendo que es algo positivo para toda nación que lo quiera hacer. La Constitución, por ejemplo, del país de mi madre, que es la República Argentina, dice, reconociendo a Dios fuente de toda razón y justicia. Entonces, uno reconoce de que todos los derechos y obligaciones provienen de ese Dios y en base a la comprensión que uno tiene, legisla interpersonalmente. En ese sentido sería legisla sobre la segunda tabla de la ley. Lo que pueden legislar las personas, que tienen que ver con nuestras relaciones. Ahora, ahí el punto no sería que podemos legislar solamente la segunda tabla de la ley, sino el punto en cuestión es si puedo legislar cuestiones que tengan que ver con Dios, con la conciencia. Ese me parece que es el punto que lo rescata muy bien mi madre. Ahora, si vamos a la esencia de las cosas, Linux tiene razón en que todo, en definitiva, proviene de nuestra cosmovisión espiritual. De a quién adoramos. Y que la Eso cultura de las cosas que corre dijo es muy río abajo importante. de la religión. En el sentido de, primero están las creencias fundamentales de un pueblo, de una persona, lo que fuera, y después todo fluye a partir de ahí, de cómo concebimos el mundo. Si nosotros creemos de que no existe Dios, bueno, todo a continuación van a ser cosas como que no existe Dios. Legislación puramente humana, racional, ponernos de acuerdo, hoy una cosa, mañana otra. Si nosotros creemos en Dios y creemos en los valores que Él nos transmite y creemos en su amor como fuente de todo gobierno, bueno, vamos a tener leyes que se reflejen en eso. En eso estoy de acuerdo con Linux. O sea, a mí me parece muy importante algo de lo que dijo, de que justamente lo que viene
de acuerdo a lo que viene en nuestra relación con los seres humanos, está ligado a a quién adoramos, dijo. Sí. Y eso yo estoy de acuerdo. Pero yo tengo una pregunta en el sentido de que en el pueblo de Israel, nosotros sabemos que era el pueblo escogido de Dios. Una nación teocrática, sí. Aclaremos eso. Claro, era una nación desde teocrática, su origen. No tenía reyes. Cristo escoge a una persona, Abraham, y de ahí forma una nación para sí. Es diferente a las naciones del mundo. Está bien. Entonces, ahí la ley de Dios era lo que se basaban los reyes, los buenos reyes, para poder imponer leyes. En principio no tenían reyes esa nación. Al principio no tenían Cuando reyes. rechazaron a Dios, tuvieron reyes y bueno, se transformaron en una nación más. Y cuando ellos no guardaban el sábado, a veces el castigo era un apedreamiento por no guardar Eso el es lo que establece la ley de Dios, que el que infringe la ley de Dios debe morir. Entonces, yo quiero preguntarte en ese sentido, o sea, obviamente quizás Israel es un caso especial, porque era algo teocrático, como decíamos, pero ¿qué pensás de eso? ¿Se puede reflejar en un país de que, bueno, nosotros vamos a guardar los mandamientos como nación, entonces vamos a imponer las leyes, vamos a hacer que se cumplan, vamos a hacer que tengan castigos por no guardar cualquiera de todos los mandamientos? Bueno, ahí es donde está, como quien dice, el centro de la discusión, es si naciones seculares o naciones que no son teocráticas, sino que son democráticas, pueden imponer leyes mandatarias, como quien dice, obligando a las personas a reconocer principios teológicos. Yo creo que la nación de Israel es un ejemplo en maqueta de lo que Dios va a ejercer finalmente sobre la tierra. El que transgrede su mandamiento del sábado finalmente va a morir. Y ahí está la importancia de la ley sobre el sábado. Ahora, ese mandamiento en la actualidad, yo no creo que lo tengan que imponer las naciones seculares, sino que se lo tenemos que dejar a Dios, quien es el que efectivamente va a terminar de efectuar su justicia. Pero el punto que aquí yo quiero resaltar es que, y quizás le podemos dar la mano en muchas cosas, él está haciendo un resalte de la importancia de la ley de Dios. Y dentro de esa ley, inclusive del cuarto mandamiento, poniéndolo como el centro de la ley, el que te dice, bueno, nosotros tenemos que cumplir toda la ley porque aquí hay un Dios. Y que hay un Dios que estableció su gobierno sobre nosotros, principalmente desde el día de descanso, que es la marca de su autoridad. Y yo creo que esa es una visión completamente adventista, podríamos decir. Yo le doy la mano. Ahora, luego, él, basándose en los cambios entre los pactos, dice, vería en el segundo pacto, en el nuevo pacto, a ver cuáles son los mandamientos en el nuevo pacto. Y ahí le empieza a embarrar. Porque Jesús dijo que no había venido a cambiar ni una jota ni una tilde de la ley. Sin embargo, él empieza a meter teología que, aunque él proviene del sector evangélico protestante, es teología netamente católica. Alguien dijo, ¿qué? Por acá, por ejemplo, cuando dijo la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Hay una nueva creación en la resurrección de Cristo? No. Dios, ¿cuándo va a hacer nuevas todas las cosas? Cuando se destruye el mundo, cuando al final, después del milenio, ¿no? Después del milenio recién viene la creación hecha a hacer todas las cosas nuevas. Sin embargo, fijémonos de dónde viene esa teología. Aquí tenemos el catecismo católico. Ellos dicen el tercer mandamiento porque justamente eliminaron el segundo, que es no tendrás imágenes para culto, ni te postrarás delante de ellas. Entonces el cuarto pasa a ser tercero. Y ahí establecen o ponen justamente el mandamiento. Recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo, que es el sábado, es día de descanso para el Señor tu Dios, no harás ningún trabajo. Y establecen un montón de interpretaciones que están basadas en la Biblia, que si uno lee el catecismo católico, uno dice, pero esto está perfecto. Por ejemplo, ahí dice, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que también el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Perfecto. Ellos establecen que Cristo es el Señor del sábado. Establecen que Cristo no
transgredió la ley, sino que la cumplió en su debido carácter, que le enseñó adecuadamente, pero después caen, un punto adicional, dicen el día del Señor. La nueva creación. Y ahí empiezan a pifiarla. Porque dice el día de la resurrección, la nueva creación. De ahí viene esta teología. Dice Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Hasta ahí estamos de acuerdo. Mateo 28.1, Marcos 16.2, Lucas 24.1, todo basado en la Biblia. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. ¿Qué cosa recuerda en la Biblia la primera creación? ¿El primer día o el séptimo? El séptimo. ¿Qué dice Génesis 2 del 1 al 3? ¿Qué dice el mandamiento que acabamos de leer en el propio catecismo? Que el sábado recuerda la creación, no el primer día. Y dice, en cuanto es el octavo día, la semana no tiene 8 días. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, y ponen algunas referencias allí, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. No hay ninguna nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo es una etapa en el plan de salvación en donde Él viene a pagar el precio del pecado y a resucitar por nosotros para podernos extender esa vida a nosotros. Pero no hay una nueva creación allí. Y de hecho, Él resucitó el domingo porque guardó el sábado en la misma muerte. O sea, claro, hasta en su muerte guardó ese día. Dice, para los cristianos, hay que ver para qué cristianos, quizá para Constantino, por ejemplo, vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. Y ponen referencia que nada tienen que ver con la Biblia, el domingo. Y abajo ponen otra teología de San Justino, o sea, teología católica, que dice, nos reunimos todos cuando el día del sol. Porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de los muertos. Bla, 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 nada que ver, no tiene argumento sólido. Lo que está defendiendo Linux aquí, sin darse cuenta quizás, es una teología católica y que él está en oposición. Si ustedes escuchan, nosotros vamos a transmitir todo el debate sin interrupciones el sábado que viene. Él se quiere separar de eso, de la teología católica, pero aquí la está aceptando, se la está adoptando sin darse cuenta. Y quizás ese puede ser el engaño de todas las religiones, porque, o sea, las religiones que han salido, que son protestantes y han salido, digamos, de la Iglesia Católica, cada una, o sea, en la mayoría de las cosas se han separado teológicamente, o sí, en dogmas, en doctrinas de la Iglesia Católica y sus doctrinas y dogmas en algunas cosas. Algunas cosas. Pero una de las cosas que tienen en común es justamente el día en el que van al culto. Los dos errores capitales, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Sí, entonces eso puede ser de que lo haya mamado dentro de su propia religión. Claro. Pero ya está permeando esa teología católica dentro de los líderes evangélicos de empezar a propiciar el domingo como si tuviera alguna base bíblica, cosa que no la tiene, cuando ellos históricamente han dicho, y ya lo vamos a ver, que lo van a meter al final, Colosenses 2.16, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o de sábados. Entonces nadie os juzgue, somos libres ahora, ya no tenemos obligaciones. Esa es la teología evangélica. Bueno, pero sin embargo en este debate es el principal defensor de la ley de Dios y la ley total, exclusivamente o sobre todo el cuarto mandamiento. Fijémonos cómo sigue defendiendo justamente al cuarto mandamiento Linux. Él esencial y efectivamente inaugura este nuevo pacto que viene con esta nueva creación, en el cual mientras que antes éramos básicamente impotentes, Cristo ahora nos hace a través de Cristo coherederos consigo mismo, donde ahora podemos ejercer un verdadero dominio debido a la libertad que Cristo nos ha dado. Podemos ejercer y vivir en verdadera libertad gracias a lo que Cristo nos ha dado. Por lo tanto, incluso en la observancia del sábado, que sigue siendo una buena ordenanza cosmológica, que creo que Dios ha entretejido en la creación, la ha entretejido en su palabra.
podemos reconocer que debemos hacer lo que nos ha ordenado, que es trabajar durante 6 días, algo que la gente no suele subrayar, ¿verdad? Hay un trabajo que se realiza durante 6 días y hay un día en el que hacemos una pausa para recordar y reflexionar sobre el hecho de que Cristo es Rey. Por eso, el día que adoramos, que en el nuevo pacto se conoce como el Día del Señor, es un día en el que no solo dormimos ni tomamos siestas, sino que reorientamos nuestra adoración hacia el Dios verdadero y vivo, porque Él gobierna y reina sobre todo. Por lo tanto, diría que el día de reposo es un símbolo de entronización, ese reconocimiento de que Cristo es verdaderamente Dios, que es verdaderamente Rey, de que es verdaderamente Señor de todo. Por eso nos da esto, incluso en sus mandamientos. Nuestra comprensión de la segunda tabla debe basarse en esta primera tabla, en la que reconocemos quién es Cristo, quién es Dios como Señor de absolutamente todo. Bien, yo diría que hace una defensa del cuarto mandamiento increíble, espectacular, en que estoy de acuerdo en muchas cosas. Lo que no estoy de acuerdo es de que el nuevo pacto venga a cambiar algo de esa ley de Dios, cosa que nosotros no vamos a transmitir ahora. Toda la discusión sobre eso, sobre si el nuevo pacto cambia el antiguo pacto en cuanto al día de descanso, porque eso lo vamos a pasar el sábado que viene y abarca un periodo grande de tiempo que no daríamos a ponerlo aquí. Pero el punto es que él está enfatizando la vigencia de la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. Y algo que me llama mucho la atención es de que él enfatiza de que el cuarto mandamiento reconoce de que Cristo es Rey. Y ese es el lema del nacionalismo cristiano. Entonces ahí vemos dónde está la esencia de la creencia del nacionalismo cristiano, que es justamente un día de adoración que reconoce que Cristo es Rey. Y yo estoy totalmente de acuerdo de que nosotros al guardar el sábado estamos reconociendo de que Dios nos creó. Entonces, y de que Él es su autoridad. Sí. Pero ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en esos cambios que él está diciendo, porque ahí igual mencionó el nuevo pacto y esas cosas. Entonces, tengamos mucho cuidado y ahí nos damos cuenta, y para mí es muy importante y es para abrir los ojos de que ese énfasis que dice de que ese mandamiento hace de que nosotros reconocemos que Cristo es Rey, y que ese sea el lema del nacionalismo cristiano me hace ver por dónde es que va a ir. Y eso me hace ver de que estamos muy cerca del cumplimiento de las profecías. Bueno, a continuación, Alex Bowen le consulta y le dice, tú estás a favor de las leyes azules, es decir, las leyes dominicales. ¿Y cómo se relaciona eso entonces con la separación iglesia y Estado, que dice que estás a favor? Bueno, veamos la pregunta y qué responde. Una de las cosas que dijiste la última vez es que creías que los 10 mandamientos debían ser legislados, y hablamos sobre el día de reposo y dijiste que probablemente estarías a favor de las leyes azules, que son las leyes dominicales, ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo, esta vez dijiste que crees fundamentalmente en la separación de la iglesia y el Estado. Así que, en mi opinión, me gustaría que me lo explicaras, porque creo que hay una ligera disonancia cognitiva. Si estás legislando los primeros 4 mandamientos, que son nuestro deber para con Dios, ¿cómo es que eso mantiene la iglesia y el Estado separados? ¿Sabes a qué me refiero? Porque inherentemente estás eligiendo un bando y luego debatiendo qué día se aplicará. Así que hay una separación en mi mente. Espero estar explícito, que me estés entendiendo. Sí, agradezco la pregunta, Alex, y vale la pena aclarar esto. Para empezar, creo que la ley de Dios es dada a todos los hombres e incluso a todas las instituciones. Creo que la familia debería aceptar y aplicar esta ley. Este es el patrón que se ve específicamente en Deuteronomio 6, uno de mis pasajes favoritos. Creo que debería ser dada a la iglesia.
son quienes predican la ley de Dios como columna y baluarte de la verdad, y se le ha otorgado el Estado, como se ve en Romanos 13 y 1 de Pedro 2, donde pueden recompensar a los buenos y castigar a los malos. Ahora, creo que la ley también exige sabiduría y un reconocimiento de Dios ante todo, como el verdadero gobernante de todas las cosas, y por lo tanto queremos someternos a Él en todo. Así que cada aspecto de la creación debe estar sujeto a la ley de Dios. Ahora, la manera en que yo aclararía esto específicamente con el cuarto mandamiento es que básicamente un Estado que protege la libertad de las personas de adorar un día, y por lo tanto no lo vería como algo, como si fueran los que determinan cuándo es ese día. Y creo que más bien reconociendo que deberían ser el día del Señor. Deberían ser un día dedicado a la adoración, en el que incluso quienes trabajan dentro del Estado deberían someterse a Cristo. Deberían gobernar bien a sus familias, estar en comunión con una iglesia local específica. Y ellos como Estado también tienen un marco para el descanso. Más allá de imponer algo, me refiero a su sumisión a la ley de Dios, donde no se consideren arquitectos de la ley de Dios, incluso el cuarto mandamiento, sino también siendo sumisos a la ley de Dios, adheriéndose a ella. Por eso creo que todos los gobiernos deberían colaborar en la aplicación de la ley de Dios. Y creo que es importante subrayar aquí que cuando hablo de que el Estado impone la moral, lo que quiero decir es que Dios creó este mundo, Dios creó a las personas, Dios creó instituciones para que se rijan por algo. No existen vacíos ni brechas. La gente adorará a Dios o adorará ídolos. Para que la verdadera moral resida, permee y persista en una nación, debe estar arraigada en la ley de Dios. Santiago se refiere a la ley de Dios como la ley de la libertad. Es el fundamento de la verdadera libertad. Así que al aplicar la ley de Dios en un Estado que la defiende, lo que realmente buscan es proteger la libertad de las personas. Esa es la única manera de proteger la libertad de las personas. El secularismo nunca podrá lograr la libertad de las personas. Nunca podrá lograr el florecimiento humano. Solo la ley de Dios nos permite ser realmente libres y prosperar como Dios nos creó. Y entonces la forma en que el Estado hace esto es llamando bueno a lo que Dios llama bueno y malo a lo que Dios llama malo, castigando el mal y protegiendo el bien, fundamentalmente, y todo ello bajo el señorío de Jesucristo. Hasta aquí entonces, otra vez estamos viendo una nueva defensa de la ley, aunque empieza a abrirse en que el Estado debería garantizar el derecho a descansar un día de la semana basado en esa ley. Y hasta ahí yo estoy de acuerdo. Es decir, que el Estado diga, todo trabajador tiene derecho a un día de descanso porque Dios así lo ha establecido, sin imponerle un día de descanso u otro, ¿no? Cosa de que si no nos basamos en la ley de Dios, ¿por qué tendríamos que tener un día de descanso? ¿Por qué un trabajador tiene derecho a un día de descanso? Bueno, hasta ahí podríamos estar de acuerdo en regular las cuestiones para que no afecten a las personas, sino que den derechos. No impongan obligaciones, sino que den derechos, ¿no? Basados en la ley de la libertad de Dios. Hasta ahí estoy de acuerdo. Luego la mezcla un poco diciendo que los funcionarios de Estado también deberían ser religiosos y que deben ir a las iglesias. Empieza a imponer la religión por la fuerza. Ahí yo no estoy de acuerdo. El punto que quiero volver a insistir es de que está haciendo una defensa total de la ley de Dios, inclusive del cuarto mandamiento, como vigentes. No vamos a pasar toda la discusión en cuál es el verdadero día de descanso y si el nuevo pacto cambia algo o no, que es justamente lo que se da a continuación,
sino pasar al final del debate en ver cómo toda esta defensa de la ley, después de que se ha visto derrotado en los argumentos en relación a cuál es el verdadero día de descanso y su importancia, empieza a cambiar y decir, bueno, pero en realidad la Biblia en Colosenses 2:16 dice, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta o de sábados. Vamos a ver cómo sigue el debate. Escuchemos. Me parece que muchos adventistas del séptimo día realmente le dan mucha importancia a este día específico, como si tuviera ramificaciones salvíficas, lo cual sería una preocupación muy seria para mí. Mi pregunta ¿es posible que alguien esté en una posición correcta con Dios de manera salvífica sin haber observado el séptimo día como sábado? Bueno, te haría la pregunta sobre cualquier otro mandamiento en la ley de Dios. ¿Puede alguien permanecer en condición salvífica si viola conscientemente cualquier otro mandamiento de la ley de Dios? Por ejemplo, el adulterio o cualquier otra cosa. Hemos hablado de los 10 mandamientos y de la importancia de enseñar a las naciones que de ahí proviene toda la prosperidad, según la primera tabla de la ley. Pero no importa entonces si prestamos atención a esa primera tabla de la ley. Si es tan importante y afecta a todos los demás, cuánto más importante es que prestemos atención a cómo se define realmente esa primera tabla. Exactamente, James. Diría que esa es la pregunta lógica a seguir. ¿Cómo podemos aplicar la ley de Dios a absolutamente todo? En ese sentido, esta es la pregunta. Pero volvemos a mi pregunta. ¿Cómo obtiene el hombre una posición justa ante Dios? ¿Notamos el cambio de postura? Es como que volvió a sus orígenes. Es decir, bueno, en realidad no tenemos que guardar la ley de Dios para ser salvos. Toda la defensa que había hecho de la ley de Dios ahora dice, pero ¿puede uno ser salvo si no guarda el cuarto mandamiento? A ver, díganme. Es completamente lo opuesto a todo lo que había construido. Cuando se ve derrotado en los argumentos, yo entiendo la posición en las circunstancias, no quiero juzgarlo y después vamos a decir algunas palabras al respecto. Pero el punto es que empieza a decir, bueno, ustedes le están dando demasiada importancia al día sábado, cosa que él antes había construido esa importancia. ¿Puede acaso el hombre alcanzar una posición salvífica si no guarda ese mandamiento? Entonces, toda la importancia que antes tenía y de que Cristo es rey, por eso gobierna y porque eso estamos en su gobierno y que el cuarto mandamiento es el símbolo de eso, ahora, pero hace falta que guardemos ese mandamiento. Escuchemos cómo continúa este debate. Soy menos dogmático sobre un día muy preciso, pero me apego a lo que considero un patrón consistente. Pero es un patrón sobre el que no voy a ser dogmático. Si los hermanos buscan reunirse un sábado y observarlo como su día de reposo cristiano, está bien. Estoy satisfecho con el hecho de que estén observando un día de reposo. Y si es otro día para otro grupo de personas, bien. Creo que está dentro de su dominio navegar sabiamente y aún en consonancia con el patrón de Dios de las Escrituras. Entonces eso suena casi como libertad de religión. Pero mencionaste que en realidad se trata solo de libertad en la religión cristiana. Sí, que es la única religión verdadera. Ahora, cuando los evangélicos hablan de un día de descanso, los católicos romanos y los grandes movimientos dominicales en el mundo, como la Alianza del Día del Señor o las organizaciones europeas que se dedican a esto, hablan de un día sincronizado de adoración, porque eso uniría a toda la familia. Por ejemplo, si un miembro de la familia quiere guardar el día de reposo el sábado y el otro dice, no, voy a trabajar ese día, y el otro quiere el domingo, ese no sería un día sincronizado para que la familia esté junta. Así que, en resumen, la única manera de tener un día de descanso universal sincronizado sería legislar el domingo. No habría otra opción, porque si alguien eligiera otro día, no sería un día sincronizado.
eso llevaría a quienes se adhieren al día de reposo del séptimo día con quienes se adhieren al primer día del sábado a un conflicto de intereses. Entonces, ¿no sería más seguro permitir el culto según la conciencia en lugar de dictarlo por ley? Sí, eso es exactamente lo que afirmo. Creo que ahí vamos llegando a un acuerdo, ¿no? Ha visto los argumentos, ha visto la solidez de los mismos, se ha visto, como quien dice, avasallado en cierto punto desde la argumentación teológica. Ha intentado decir, bueno, pero ¿cuál es la importancia? Ya vamos a ver que continúa desde ese lado. Pero ya está aceptando de que es mejor que cada uno guarde el día que cree de acuerdo a su conciencia. Entonces, el origen de todo este debate vuelve a cero, volvemos a foja cero. No nos metamos en las cuestiones de un día de descanso. Porque así como encuentra la contradicción entre los propios cristianos y dice, si alguien cree que otro día, dentro de los cristianos nadie cree otro día, pero este lo aceptaría, después dice, el cristianismo es la única religión verdadera, pero bueno, ¿en base a qué? Entonces vamos a establecer el cristianismo como religión oficial en todos los países del mundo. Porque de acuerdo a su creencia es la única religión verdadera. Yo creo que sí. Pero esa es mi creencia, no se lo puedo imponer a otro. En definitiva dice, dejemos que cada uno adore de acuerdo a su conciencia y dice, eso es lo que yo creo. Bueno, ahora volvamos sobre el tema de Colosenses 2:16. Escuchemos esto, por favor. Así que tengo dificultades con esta ambigüedad sobre el cambio al primer día de la semana. No veo, acuérdate del primer día para santificarlo. No lo veo. Sí, lo que diría es que este era un pasaje real, es algo que Dios le dio a su pueblo, pero Dios ha dicho mucho más que esto. Me interesaría conocer su comprensión, por ejemplo, de Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí ven el contexto del nuevo pacto, el lenguaje del nuevo pacto hablando de tipos y sombras, el cumplimiento de ciertas cosas. El sábado es algo instruido, pero hay algo que definitivamente ha cambiado aquí. Me interesaría saber cómo entienden este tema específico. Y volviendo a Colosenses 2, la terminología aquí es, por lo tanto, nadie debe actuar como juez o que nadie sea juzgado por cosas muy específicas en lo que respecta al sábado. En otras palabras, creo que esto es una de las cosas que las Escrituras arrojan más luz sobre el sábado y nos dan algo muy distintivo en el nuevo pacto que resalta algunas de nuestras libertades. Y hay una referencia muy específica del sábado en este contexto como algo por lo que nadie debe juzgarte con respecto a un festival, una luna nueva o un día. ¿Vemos cómo cambia la postura? Antes era el corazón de la ley, ahora nadie debe juzgarte por ello. Si lo quieres respetar o si no lo quieres respetar. Porque el contexto de Colosenses 2:16 es nadie os juzgue. En el contexto de ese pasaje, que no es nuestro tema ahora, ellos lo explican ahí un poquito, lo vamos a ver el próximo sábado, pero en el contexto de ese pasaje nadie te juzgue si lo cumplís o no lo cumplís. Yo creo que eran en cuanto a ordenanzas específicas que los judíos habían construido sobre la ley de Dios. Sin embargo, aquí él, basándose en ese pasaje, empieza a decir, bueno, en realidad entonces no es algo tan importante, ¿no? Tenías algo para decir. Creo que la verdad es que es sorprendente de todo el argumento que había dicho antes y que ahora sale con... Yo entiendo un poco en el sentido de que está frente a, no sé, 5 o 6 adventistas ahí y obviamente está... Instruidos. Claro, y está en una posición quizás desventajosa, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que como aquí en los comentarios decía, oremos por estos hermanos, ¿no? Sí, Entonces, vamos a ver algo al final que vamos a cerrar con eso. y yo creo que eso es importante, de que quizás estas personas y mismo las personas que van a imponer la ley dominical son justamente personas que quizás no tienen toda la verdad o aceptan una parte de la verdad o quizás
No les ha brillado la luz y están Claro. confundidos. Y entonces hay que orar por esas personas y que Dios los guíe, Dios toque los corazones, que el Espíritu Santo se derrame. Pero es impresionante de que estamos viendo que cada vez más nos estamos acercando al cumplimiento de las profecías que hemos tenido, que hemos estado estudiando en todo este tiempo y que creo que es tiempo de que nosotros nos preparemos con argumentos, con pensamientos, Y para eso este programa. Sí, con todo lo que nosotros podamos, con la lectura de la Biblia, también los libros de Elena de White, específicamente yo creo que uno de los más importantes es el conflicto de los siglos, porque habla mucho de lo que va a pasar en el tiempo final y que nos ayudemos a prepararnos también y estudiar las profecías, porque quizás no tenemos conocimiento de todo, de las profecías o de muchas cosas que son importantes también. Así es. Y sí, y justamente este programa tiene ese objetivo, ¿no? De estudiar las profecías, de ver lo que está sucediendo, de ver los argumentos y cómo se obtiene respuesta a todo esto. Ahora, a continuación, Walter Feit empieza a poner de relieve la contradicción que hay dentro del nacionalismo cristiano, que por un lado quiere poner al sábado como parte de la ley ceremonial que fue dejada de lado y que ahora nadie os juzgue por eso, pero por otro lado lo quiere poner como un día de descanso obligatorio para todas las personas en base a que forma parte de la ley de Dios. Escuchemos su argumentación. Solo quería decir que si el sábado se está convirtiendo en un día ceremonial y realmente no importa si se guarda ese día u otro, ¿por qué el mundo evangélico quiere promover el primer día de la semana como si fuera algo legislado en la Biblia? Si quieren relegar el sábado a un día ceremonial, ¿no deberían estar abiertos a que cualquier día sea el día de reposo? ¿Por qué entonces insisten tanto en el primer día de la semana? La división que tenemos es que parece incómodo que el mandamiento del sábado debería estar encerrado en el decálogo. ¿No sería mejor si pudiéramos desviarlo usando Colosenses capítulo 2 y convertirlo en ceremonial? Pero el problema es que está encerrado en el decálogo y por lo tanto es algo inamovible, escrito con el dedo de Dios en piedra. Y todos conocemos la metáfora que usamos cuando algo está escrito, es piedra, ahí permanece. Intentar hacerlo más ceremonial y al mismo tiempo legislar otro día me parece una contradicción. Pero sea como sea, creo que hemos definido que hay dos maneras de analizar esto. Cada uno tendrá que consultar las escrituras y determinar por sí mismo cuál de los dos se ajusta mejor al patrón bíblico. Compartimos esa conclusión de Walter Feit, en donde él dice, bueno, entonces pónganse de acuerdo si el sábado es importante o no, porque si nadie te puede juzgar, ¿por qué me lo estás queriendo poner como centro del nacionalismo cristiano y vamos a traer a Dios, vamos a traer al pueblo a Dios a través de este día, si justamente sería para ellos un día ceremonial, que nadie te puede juzgar o no? Entonces, nosotros creemos que está en la ley de Dios y que es importante su cumplimiento para todo aquel que dice que su rey es Cristo. Por tanto, él va a cumplir la ley de Cristo y que es importante en ese contexto. Ahora, para que las naciones impongan un día en base a la ley de Dios que no se corresponde con el día que Dios estableció, y justamente en una nación en que ha visto eso desde su protestantismo como algo que no es necesario hoy para ser salvo, es una contradicción gigante. Bueno, el final de este debate termina siendo amistoso. Lennox se identifica, dice, de ninguna manera tendríamos que permitir que se persiga a alguien porque piensa que el día de reposo es un día diferente al que yo creo. Y dice, si en algún momento sucede eso, yo voy a estar con ustedes. Y bueno, ahí le responde Christopher Wison de la siguiente manera. Escuchemos.
Hoy escuché a Lennox decir que se uniría a sus hermanos adventistas para asegurarse de que supieran que disfrutamos de cierta libertad. Así que cuando te unas a nosotros, Lennox, contamos contigo para que te quedes con nosotros, hermano. Quédate con nosotros. Sin duda lo haré, y aquí está la cuestión. Creo que Cristo está ganando. Creo que las naciones están siendo discipuladas. Puede que no suceda en nuestra vida, pero Cristo está escribiendo una historia hermosa. Y cuando todo eso esté dicho y hecho, no tendremos que preocuparnos por la persecución de quienes verdaderamente están en Cristo. Bien, yo creo que ahí cierra nuestro programa, en el sentido de ver de que al final toda esta discusión, y que Dios va a permitir que sea puesto en el tapete, es para que el Evangelio sea predicado. Y que muchas personas que quizás están confundidas vengan a la luz de la verdad. Y que aunque implique persecución, implique prohibiciones de no comprar y vender, que implique la marca de la bestia, que implique un montón de cosas que quizás pueden traer temor a muchas personas o dificultades, el Evangelio va a estar siendo predicado. En eso le doy nuevamente la mano a Linux, en el sentido de que estas discusiones hacen de que la verdad sea proclamada, de que la ley de Dios sea puesta en alto, de que su mandamiento central en relación a de que Él es nuestro creador y que por eso ha establecido esa ley con un día de descanso para nuestro beneficio, está siendo proclamado. Y yo me quedo con eso. No sé con qué te quedas vos, Loreto. La verdad es que es llamativo todo lo que acabamos de ver y va a ser también parte del próximo programa, todo el debate, ¿no? Lo vas a compartir. Entonces es importante que nosotros lo podamos ver para que podamos entender realmente hacia dónde quizás se está dirigiendo el mundo y como decía, ¿no? Que también nos podamos amistar, que yo creo que el diálogo es muy importante, el que a veces quizás nos podemos cerrar en una religión, cerrar en una creencia, cerrar en algunas cosas y no nos extendemos a hablar con personas que piensan diferente a nosotros y que quizás puede ser como mencionaban, que puede ser una oportunidad para que presentemos argumentos y podamos ganar un alma, ¿no? Como dice la Biblia. Pero también me hace dar cuenta de que nosotros tenemos que estar cada vez más preparados para lo que se está por venir, que nosotros creemos que está muy cerca de ese momento en el que se imponga una ley dominical. Entonces, que necesitamos estar preparados con argumentos bíblicos y que también tenemos que tener claro qué es lo que va a pasar en el futuro y entender los contextos de los textos bíblicos que también se presentan como argumento. Y que quisiera leer algunos, solo 2 párrafos de aquí del conflicto de los siglos, que el conflicto inminente, que habla justamente sobre esto, que creo que son importantes. Dice: desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra el Creador y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Entonces esa es la gran batalla. Y por eso es que es tan importante que entendamos la ley de Dios y la guardemos verdaderamente, ¿no? Dice: engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objeto que persiguió sin cesar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos. El resultado será finalmente el mismo. El que peca en un solo punto manifiesta menosprecio para toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpado de todos los puntos de la ley. Santiago 2:10. Y otro de los puntos es que por un lado vemos de que Satanás va a intentar llevarnos por 2 lados. O negar toda la ley o negar un punto de la ley que va a terminar siendo lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, ¿no? Y luego esto que dice: ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es de tan perniciosos resultados como la doctrina moderna que tanto cunde, de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia, y ningún gobierno podría subsistir sin ellas.
Y es posible imaginarse que el creador del cielo y de la tierra no tenga ninguna ley para gobernar los seres a los cuales creó. Supongamos que los ministros más eminentes se pusieran a predicar de que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no están más en vigencia, que por coartar las libertades del pueblo ya no se les debe obediencia. ¿Por cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas? ¿Pero es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos, que son el fundamento de todo gobierno? Y ese sería el último párrafo que quería compartir, de que si nosotros nos imaginamos una sociedad sin leyes, aquí en Bolivia, por ejemplo, el tema del tráfico es un caos, ¿no? Y entonces hay países en los que existe una mejor ley vial. Y eso hace que exista orden, que exista armonía, que uno pueda manejarse y pensar de que realmente la ley de Dios está apartada, de que ya no tiene vigencia, es una locura en el sentido de que Dios es un Dios de orden. Y estamos de acuerdo en que toda ley debería manar de esa gran ley de Dios, ¿no? Sí, y que justamente Dios lo pone para nuestro bienestar, para que podamos vivir en armonía, en paz, y que podamos vivir y tener felicidad en nuestro corazón, ¿no? Y entonces creo que mi apelo en este momento es de que nos preparemos, de que podamos leer la palabra de Dios, guardar sus mandamientos, pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón en cuál mandamiento no estamos siendo fieles a Él, y también en leer el conflicto de los siglos, sobre todo los últimos capítulos va a ser muy importante, y que Dios nos ayude y nos ayude también a orar y amar a aquellas personas que quizás están defendiendo una posición equivocada sin saber o a sabiendas. Bien, muchas gracias, Loreto. Mi conclusión es que no debemos juzgar a quienes están intentando hacer lo que ellos puedan para llevar a sus gobiernos a Dios, sino debemos acercarles la luz que ellos están ignorando. Y de esta manera el Evangelio va a ser predicado. Que Dios les bendiga. Oh, meu Senhor, quero te agradecer. Me deste o teu grande amor em meu viver. Com tua mão, cada dia eu vou vencer lutas, provações que vêm ao meu ser. Quero aprender, oh Deus, contigo, ser a cada dia bem melhor. Cada momento eu vou andar com Cristo em mim. Só assim eu viverei feliz, vivendo Cristo em meu ser. Confiarei o meu viver em tuas mãos. Graças, Senhor, pelo amor que me transformou. Nova vida agora sou teu Senhor.
Graças, Senhor, pelas vidas que vêm do amor, a certeza que há perdão, pois salvo estou. Quero aprender, oh Deus, contigo.